Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast El Saber Despierta. El día de hoy nos encontramos con los especialistas en historia, Rías Plata Casas, María Luisa, Lisa Bianca Yurico, Orna Torres Anthony y quien les habla, González Barrios María Liz. Bien, hablaremos acerca de la obra Los orígenes de la civilización. Nos hemos enfocado en el capítulo La revolución del conocimiento, en donde dialogaremos partiendo de las diferentes perspectivas que tenemos. Bienvenida, María Luisa. Primero que todo, muy buenas tardes, colega Liz, en este caso. Claro, respondiendo, como sabemos en el capítulo anterior a este episodio de que las sociedades pasaron en este caso de ser nómades a sedentarios, nos ubicamos justo cuando el excedente de alimentos trajo consigo la especialización de labores, siendo en este caso una de las más importantes el registro y la administración de los recursos, ya que esta revolución económica fue quien en este caso inauguró nuevos métodos de transmitir experiencias, en este caso de organizar este conocimiento, ¿no? Es por ello que se dice que tras las necesidades prácticas fueron aquellas que hicieron emerger innovaciones, y como ya les dije, una de ellas es la más importante, es la escritura, ¿no? El origen de esta pues proviene de la élite de culturas de aquel entonces, como en este caso Mesopotamia, Egipto e incluso la cultura hindú, que habla de la élite, ¿no? Que en este caso vendrían a ser los sacerdotes, quienes se encargaban de este registro y administración de recursos, como la cantidad de terrenos, rebaños o granos que se manejaban en esta ciudad. En Sumer, pues antes del 3000 a 2500 a.C., los sacerdotes, al no confiar en su memoria y rendir cuentas con toda su orden, en este caso el sacerdocio, pues acordaron registrar dicha riqueza en tablillas de arcillas, especialmente en la ciudad. Una de ellas fue la ciudad de Erech, haciendo uso de caracteres pictográficos que en este caso representan dibujos netamente de un solo objeto. Por ejemplo, la cabeza de un toro pues representa un toro, pero posteriormente también crearon ideogramas, los cuales vienen a no representar ya un solo objeto, sino un concepto. Por ejemplo, una canasta o una tinaja con una cantidad determinada. Y pues posteriormente fonogramas, ¿no? Cada una de estas caracteres, algunos con nombre de propietario, aprobados por la corporación. Claro, María, pero te tengo una pregunta. ¿De qué se ayudaron para escribir las tablillas de arcilla? Se ayudaron en este caso de cuñas, ¿no? Es por ello que la escritura más antigua de la cultura caldeo-asiria es llamada cuneiforme. Buen día, colega. Tal vez usted nos podría contar un poco acerca de qué tipos de fuentes primarias básicamente se encontraron, ¿no? y en qué lugar en específico. Claro, como ya le comenté, una de ellas fueron las tablillas que se encontraron en la ciudad de Erech, pero también, como ya les comenté, el tiempo cronológico fue antes del año 3000 y también a 2500 a.C., ¿no? Aproximadamente. Otra de estas ciudades fue la ciudad de Shurupa, donde se encontraron un canon de signos utilizados como textos escolares en la escuela de escribas. Entonces, colega María, ¿entonces los sumerios no fueron los únicos que conocieron la escritura? Claro que no. En este caso los escribas también fueron sacerdotes pertenecientes en este caso a la cultura egipcia. Hablando un poco más a fondo acerca de esta cultura, pues comentarles que en los 2000 a.C. se encontraron inscripciones o inventarios, ¿no? A través de, como ya les comenté, pictogramas e ideogramas en un material distinto a la cultura caldeo-asiria. En este caso ya no era una arcilla, sino en trozos de madera. Y estas fuentes primarias se encontraron en tumbas reales de la primera y la segunda dinastía. Sí, colega, he escuchado un poco acerca de lo que es la escritura jeroglífica, ¿no? Y hierática, justamente. ¿Puedes hablarnos más a fondo de esto? Sí, claro, son los tipos de escritura más resaltantes de esta cultura, ¿no? En la primera se puede observar
escribas anotando el tributo de los pastores o la cantidad de materiales que existe en una bodega. En este caso es más sencilla de entender usando netamente nuestros sentidos, como en este caso uno de ellos o el más importante, la vista, ¿no? Muy distinta en este caso a la hierática, que tenía una forma cursiva y se escribía de manera más rápida, lo que la hacía en este caso menos comprensible. Asimismo, también se conoce que hubieron escritos en la cultura hindú encontradas antes del 2000 a.C. en material como en este caso es las tablillas de cobre, las cuales hasta la fecha siguen sin descifrarse. ¿Cuál fue la importancia de la invención de la escritura en la revolución del conocimiento? Claro, el origen de la escritura surgió al principio no solo como un nuevo método de transmisión y organización netamente del conocimiento de una generación a otra generación, sino también para saber cómo fue el desarrollo de la vida urbana con el paso del tiempo, que también esta escritura de manera posterior se prestó para fines litúrgicos. Por último, para concluir, esa escritura fue un arte especializado y muy respetado como profesión en aquella época, del cual solo gozaba la clase de poder, ya que requería de un proceso largo de memoria y aprendizaje, lo cual dio pase al desarrollo científico de muchas disciplinas. Claro, por ejemplo, entre las disciplinas podemos encontrar a la matemática, que es consecuencia de las necesidades económicas de la revolución urbana, de una manera tan obvia como lo fue la escritura. En un principio, en Egipto, la comparación de objetos servía para medir las longitudes. De igual manera, habían unidades personales de longitud, que hacían referencia a la medición con las partes de su cuerpo, por ejemplo, la palma de la mano o el antebrazo. Pronto estas medidas resultaron injustas debido a que las personas no cuentan con las mismas medidas, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que hacían para calcular cantidades? El hombre empezó a contar con sus dedos, como contar ovejas, y las registraban en una estaca, debido a que eran cantidades pequeñas. Pero para contar cantidades más grandes, como los enormes ingresos en el pueblo sumerio o de un faraón egipcio, les era incómodo. Claro, ellos produjeron la escritura de los números, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, en Egipto, la India y posteriormente en Creta, las convenciones adoptadas para anotar cantidades enormes fueron las mismas. Ellos repetían las unidades a través de un signo cuantas veces fuese necesario, de modo que la N significaba 1, el espiral significaba 10. En cambio, en Mesopotamia, la letra D era igual a 1, un 0 pequeño era igual a 10 y un 0 más grande era igual a 100. De esta manera reducían su escritura. Es por eso que al principio María nos hablaba acerca de los signos y ahora sabemos que también se utilizaron signos en la matemática. En ese momento todos los resultados eran derivados de la suma o de la resta. Entonces surgieron las obras públicas, donde se exigió tener procedimientos más avanzados para calcular la cantidad de materia prima o la cantidad de alimento, debido a que para muchas obras se reunían ejércitos de trabajadores. Por lo tanto, el siguiente paso era mejorar la técnica para la multiplicación. Por ejemplo, para nosotros el saber cuánto es 5 por 3 es algo que nos enseñan en la escuela y la mayoría lo sabe, ¿no? Pero los egipcios no consideraban algo que debiera ser memorizado. Ellos tenían el método de la duplicación para multiplicar y sumar. Como muestra les puedo decir el 12 por 12. Simplemente se escribe el 1 al lado del 12 y se duplican ambos términos. Es decir, solo sumaban hasta que el lado izquierdo tenga dos números cuyo resultado sea igual al del multiplicador. En este caso sería el 12. Así, estos dos números se sumaban y ese era el resultado. Por otro lado, después del año 2000 a.C., los babilonios, también se basaron en métodos aditivos. Sin embargo, ellos habían tabulado para memorizarlos o tenerlos como referencias. Lo que quiere decir que ellos ya tenían una multiplicación en la forma conocida por nosotros. De esta manera se hicieron con instrumentos para calcular con facilidad y en consecuencia aclararon enormemente y aceleraron el trabajo del cálculo.
Exactamente, colega. Y bueno, en cuanto a geometría, ¿qué nos podrías decir? Como en un principio dije, los egipcios y los sumerios ya tenían noción de las longitudes. Con apoyo de la multiplicación, la división y las otras operaciones básicas, el cálculo se pudo expresar en fórmulas más elaboradas. Esta rama de la matemática sirvió para comprobar y conocer la cantidad de grano que podía contener un silo. El silo era utilizada como para almacenar los productos a granel o como granos y forrajes. Podemos decir que la geometría ayudó no solo en la agricultura, sino también en la agrimensura, arquitectura e ingeniería. En la literatura, después de la escritura, revolucionó el conocimiento que no demuestra una aceleración en el progreso. Esta disciplina daba testimonio de acumulación del conocimiento de las ciencias como la matemática, la astronomía y la medicina. Podemos mencionar que en los papiros se registraban las observaciones de todas estas materias. ¿Y podemos decir que la literatura permitió un intercambio cultural? Claro, existe la posibilidad de un intercambio de ideas, el cual no afecta la estructura de las ciencias de cada uno de los países. Por ejemplo, en un papiro egipcio se cita una prescripción médica de los cretenses, asimismo en un papiro de los ebers del que se pudo compartir ideas. Bueno, aportando otra disciplina tenemos también la astronomía, que como las civilizaciones como Egipto y Babilonia no veían la astronomía como curiosidad, sino como una necesidad. Por ejemplo, en Egipto era esencial con un enfoque más religioso y agrícola. Ellos observaban a la estrella Sirio, Sotis, que aparecía antes de las inundaciones del río Nilo, base para su calendario solar de 365 días. Ellos alineaban templos y pirámides con eventos astronómicos como solsticios y equinoccios. Ellos dividieron el día en 24 horas usando relojes solares y de agua. Las 12 horas del día y noche variaban según la estación. Ellos usaban los famosos gomones para medir la sombra del sol y estrellas decanas para la noche. También crearon crecidas útiles en anteriores o días nublados. En cambio, en Babilonia, los astrónomos observaban el cielo desde templos, registraban los eclipses, fases lunares y movimientos planetarios. Crearon tablas astronómicas y un calendario lunar con 12 meses de 29 a 30 días. Identificaron también planetas como estrellas errantes y anticiparon eclipses. Y ellos mezclaban la astronomía con astrología, pero con cálculos más avanzados. Claro, ¿podrías decirme qué diferencias no hay acerca de la astronomía entre Egipto y Babilonia, Bianca? Como dije anteriormente, Egipto tenía un enfoque práctico y agrícola, usando los relojes solares, estrellas y clepsidas. Su astronomía estaba ligada más a rituales y a la agricultura. En cambio, Babilonia fue más matemática, con cálculos precisos, tablas astronómicas y el uso del sistema sexagesimal, que es la base 60. Clave en la medición moderna del tiempo. Pero si también hablamos de otra disciplina que es la medicina, estas civilizaciones estaban conectadas a la religión y a la magia, pues ellos entendían que las enfermedades no eran fenómenos naturales, sino como castigos que eran causados por espíritus malignos o pecados o ira de los dioses. Esto hizo que el tratamiento médico estuviera a cargo de sacerdotes o hechiceros, quienes realizaban rituales y usaban conjuros para expulsar el mal. Bien, pero ¿qué medicinas utilizaban ellos? Porque según lo que tengo entendido, que antiguamente hasta utilizaban los excrementos, ¿no? ¿Qué nos podrías decir acerca de ello? Sí, estás en lo cierto. Ellos pensaban que mientras la medicina era más desagradable, más efectiva sería.
pero ellos lo utilizaban como agente simbólico para expulsar el mal del cuerpo y ingrediente activo en mezclas para curar heridas, infecciones o enfermedades de la piel. Como en Egipto, los papiros médicos como el de Eber registran recetas que incluyen excremento de perro hasta de humano, mezclados con miel o grasa de animal que se aplicaban por vía oral, tópica o incluso como supositorios. Y en cambio en Mesopotamia, aunque con una base más sistemática y escrita, también se aceptaban este tipo de tratamientos, combinando sustancias naturales con conjuros mágicos. Y bueno, aunque hoy nos parezca antihigiénico o peligroso, para ellos era un recurso válido dentro de un marco donde lo mágico, lo religioso y lo médico eran una sola cosa. Es un recordatorio de cómo ha evolucionado la medicina y de lo que estábamos dispuestos antiguamente a probar cuando estábamos desesperados por sanar. Claro, Anthony, ¿ahora qué nos puede decir acerca de las consecuencias de este capítulo de la revolución del conocimiento? Sí, primeramente saludos, colegas. La principal consecuencia es una revolución al conocimiento, ¿no? Pero, ¿qué más provocó? Esa es una pregunta que tenemos, ¿no? Pues podemos decir que la escritura y sus diferentes tipos, como ya mencionaron, ¿no? Como son la jeroglífica y cuneiforme, ¿no? Que sin duda cuentan con un origen muy interesante mencionado justamente por María, en donde básicamente las personas de las antiguas civilizaciones, como Egipto, Mesopotamia y el Valle del Indo, hacían uso justamente de estas escrituras para poder tener una mejor organización y les sirva, ¿no? Justamente en sus distintas actividades diarias. Bien, si nos adentramos en las consecuencias más a detalle, entonces puedo resaltar en primer lugar aquellas que tuvieron que ver en el ámbito educativo, ¿no? Como por ejemplo existió una transformación intelectual, un hecho en donde la escritura permitía un mejor desarrollo cognitivo y la práctica educativa, ¿no? A través de tal vez del acto de conocer, una forma de escribir mediante símbolos y figuras, ¿no? Así es, entiendo que se dio una transformación social, pero ¿cómo se impartía la enseñanza de la escritura en ese entonces? Con la aparición de los escribas justamente, ¿no? Quienes eran los que enseñaban a escribir a través de la memorización, la copia de textos y el aprendizaje de la gramática incluso, ¿no? Asimismo, a través de la escritura jeroglífica o cuneiforme. Hecho que justamente se ve reflejado en el descubrimiento arqueológico del canon de signos encontrado en Shurpak después del año 3000, ¿no? Como lo mencionó María, el cual es una tablilla de arcilla en donde se pudo identificar un comentario escolar de ese entonces, ¿no? Sí, es muy interesante la información que nos brindas, ¿no? ¿Qué otra consecuencia más nos puedes compartir respecto a las innovaciones antiguas, ¿no? Como es el caso de la escritura. Bien, de acuerdo a ello puedo mencionar que también una consecuencia muy importante es justamente un mejor manejo de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, en donde al aparecer la escritura permitió la mejora de técnicas de cultivo y riego, ¿no? Que esto se vio visto, por ejemplo, en los canales de irrigación, que facilitaba el trabajo, ¿no? Justamente de una manera más efectiva. Claro, pero entonces, ¿qué función, en ese caso, de qué modo se utilizaba la escritura? A partir de la necesidad de cómo y quién puede administrar dichos recursos, tal vez que se extraían del campo, ¿no? Al existir la escritura es de que justamente permitió que las personas se entendieran y por ende que haya alguien que encargado de administrar los recursos, ¿no? Y eran quienes utilizaban la escritura a modo de un control de registros, tal vez también de contabilidad y llevar satisfactoriamente incluso las cuentas que tenían en esos tiempos en los templos, ¿no? Bien, asimismo es importante recalcar también otra consecuencia con respecto a ello, es una revolución científica, ¿no? Hubo una revolución científica como tal, el cual explica el paso de ciencias aplicadas a ciencias modernas, ¿no? En donde a partir de ciencias ya mencionadas como la matemática, la medicina, la geometría y entre otras más, que sin duda estas surgen tiempo después como ciencias modernas, ¿no? Es decir, que en las antiguas civilizaciones las personas hacían uso de la ciencia, pero las aplicadas, ¿no?
en donde se basaban a partir de la experiencia y no en sí de un método científico como lo es ahora, ¿no? Y bueno, esto se observaba, por ejemplo, en los poderes administrativos incipientes. Entonces la escritura tuvo mucho que ver en las clases sociales, ¿verdad? A partir de ellos, ¿nos puedes decir cómo tal vez repercutió los indicios de la escritura en la vinculación de los poderes administrativos? Bueno, efectivamente, esto se vio tal vez de una manera más profunda en las élites superiores, ¿no? Como los sacerdotes, gobernantes en Mesopotamia y el faraón en Egipto, por ejemplo, ¿no? Quienes básicamente a partir del control del comercio y de los recursos productivos se acentúa o se implementa una interacción en los centros económicos, sociales y hasta incluso políticos, ¿no? Conozco el tema y estás en lo correcto, colega Anthony. ¿Y qué cambios surgieron, no? Bueno, otros cambios que denotan justamente las consecuencias son, por ejemplo, que hubo una mayor interacción de los poderes administrativos. Que bueno, esto permitía que el desarrollo de las civilizaciones y propagación de la escritura sea una herramienta de manejo en los distintos sectores. Si nos dirigimos más al aspecto social, ¿qué provocó el origen de la escritura en el aspecto social, no? Bueno, lo que provocó básicamente el origen de la escritura es, ¿cómo puedo decir? Una división de clases bien estructuradas, ¿no? Que refleja la manera de socialización en las antiguas civilizaciones. Efectivamente, ¿y quiénes se beneficiaban, no? Ese es un punto muy interesante. Bien. Bueno, sin duda no hay que dejar de lado justamente que aparte de los sacerdotes gobernantes, que eran la mayor figura jerárquica en aquellas civilizaciones, el surgimiento de los escribas, eso es muy importante, el surgimiento de los escribas permitió reestructurar las clases sociales, ¿no? Colocando a los escribas como una clase privilegiada. Estos eran responsables de la gestión administrativa, la escritura de documentos, la recopilación de información incluso, y en algunos casos la creación de obras literarias y religiosas, ¿no? Eran los más beneficiados, ya que todo el poder de enseñanza ancestral básicamente se centraba en ellos. Bueno, muy bien. A partir de las múltiples consecuencias ocasionadas por justamente el origen de la escritura en las civilizaciones, por allá en los años 3000 a.C. en adelante, es de que justamente permitió una revolución en el conocimiento humano para la facilitación de la vida ligado justamente al manejo de la escritura, ¿no? Muy bien, muchas gracias, colegas, por habernos compartido sus conocimientos, ¿no? Sus ideas acerca de este capítulo. Estoy muy agradecida por esta experiencia.